Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio previo a Navidad, el número 15. Y antes de comenzar, quiero enviarles un saludo a todas las personas que me están escuchando. Espero que la pasen muy bien. No sé si haré un episodio previo al año nuevo, pero si no lo hago, les deseo felices fiestas a todos. Ahora bien, al tema que nos compete. Hoy quiero hablar un poco sobre la computación cuántica desde un punto de vista, yo creo que bastante superficial, ¿no? Eh, para dar una introducción muy básica por varios motivos. Porque el tema en general, como explicaré en unos momentos, en un momento más, es muy abordarlo en un podcast no es el medio, el formato más adecuado. Principalmente porque hay muchas operaciones matemáticas y de álgebra lineal, principalmente, o sea, matrices que se ven mucho mejor, se entienden mucho mejor cuando se puede visualizar más que escuchar. Pero voy a tratar de dar una visión muy amplia, muy general, para notar la diferencia con lo que ocupamos día a día, que es la computación clásica. En la literatura, la computación cuántica se le llama computación clásica a lo que usamos, ¿no? O lo que conocemos probablemente tal como computación, que surgió en la década de los 40, 50, con los primeros computadores digitales. Ahora bien, la computación cuántica en la actualidad está más o menos en la misma época, si hiciéramos una especie de similitud. Se encuentra en ese estado. En la literatura mencionan que su avance está en 1950, que era una época donde los ordenadores digitales eran para resolver, o sea, servían para resolver problemas muy particulares. Todavía no había un ordenador con una arquitectura de hardware estándar, y cada uno de ellos era manejado por una empresa en particular que los creaba, IBM. Bueno, la primera que se me viene a la mente IBM, pero había también universidades, ¿no? Cambridge, que tenían también sus computadores. Y todos tenían una cierta diferencia en su hardware y también en el software, lo que vendría siendo. Ahora bien, una de las cosas principales, si nos vamos a la parte fundamental de la computación clásica, es que nosotros trabajamos con operaciones discretas. Operaciones discretas son básicamente tener conjuntos finitos enumerables. Es decir, no hay en las operaciones valores reales, ¿no? Como una cierta probabilidad de algo, sino que son siempre valores contables. Y el fundamento de la computación clásica se basa en las puertas lógicas. Por ejemplo, en la puerta AND, la puerta OR o SOR también, que es el OR exclusivo. Todas esas puertas lógicas forman la computación clásica a través de una secuencia binaria, que son 0 y 1, eso todos lo sabemos. Y cuando uno cambia, por ejemplo, si tenemos una secuencia de bits, 0 y 1, si uno cambia un bit de 1 a 0, bueno, es solamente una operación, ¿no? Y ya está. Y si uno quiere hacer una suma entre dos secuencias de binarios,
bueno, se aplica a una operación de suma, de resta, etcétera. Pero siempre es numerable, no es discreta. Incluso la representación de los números decimales, las comas flotantes, también se hace a través de binarios. Así que al final siempre estamos tratando en la naturaleza más esencial, más bajo nivel, con operaciones discretas. Esta es una diferencia radical en lo que es la computación cuántica. La computación cuántica trabaja a través de álgebra lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos lados, en la parte más esencial, hay vectores y hay matrices. Y bueno, y también después se pueden generalizar a operaciones de tensores, ¿no? Como una generalización de las matrices. Esto cambia muchas cosas, porque el bit de la computación clásica tiene dos estados discretos, 0 o 1. Y el qubit, que es el bit cuántico, es un vector. Eso es muy importante. Ya no es un valor numérico 1 o 0, sino que es un vector. Es un vector de dos estados, de dos elementos, de dos bits, que es 0 y 1, pero es un vector. Por tanto, eso es fundamental porque quiere decir que ese vector, el qubit, que es la pieza de información más básica de un computador cuántico, puede estar en los dos estados al mismo tiempo. Y esos estados pueden calcularse a través de ciertas probabilidades, ¿no? Que son como la esencia o uno de los componentes de la mecánica cuántica o de la física cuántica. Así, el modelo cuántico se basa en las puertas lógicas cuánticas, ¿no? Que esa es la parte esencial. Y hay muchas puertas lógicas cuánticas. Así como tenemos en la computación clásica los AND, los OR, los SOR, etcétera. La computación cuántica igual tiene sus puertas lógicas. No lo voy a entrar en detalle ahora, pero ahí está la CNOT y otras más. Pero tiene unas características que es fundamental para todas. Y es que las puertas cuánticas son reversibles, o sea, reversibilidad lógica. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene, por ejemplo, una puerta lógica como NOT, ¿no? La negación en la computación clásica, es reversible. En el sentido que si yo obtengo el output, ¿no? El 0, por ejemplo, yo sé que el input es 1. Y si el output es 1, yo sé que el input es 0. Es reversible. O sea, yo con solo saber el output puedo saber el input. Pero por ejemplo, la puerta del OR exclusivo, la SORT, que también existe en la computación clásica, no es reversible. ¿Qué significa esto? Si nosotros no recordamos cómo funciona esa puerta lógica, significa que para que retorne 1, dado dos valores de entrada, tiene que ser valores diferentes. Es decir, 1, 0 o 0, 1 va a retornar, significa un 1. Si son iguales, 0, 0 es 0, 1, 1 es 0. ¿Vale? Esa puerta lógica no es reversible, porque si el retorno, si el output es 1, yo no sé cuál es el input del el primer input o el segundo input. No sé si el primero fue 0 y el segundo fue 1, o el primero fue 1 y el segundo fue 0. Es decir, hay ambigüedades. Por tanto, no es reversible. Y el nivel más bajo de la computación cuántica, las puertas tienen que ser reversibles por un tema de que la física cuántica en general tiene que tener operaciones reversibles, que ahí yo no entraría más en detalle porque tampoco lo conozco muy bien. Pero esa es la esencia básica, ¿no? Para que todas sus operaciones tienen que ser reversibles. Ahora bien, hay una de las cosas de estos qubits y todo ese tipo de cuestiones es que, por ejemplo, los qubits, si uno puede elevarlos, por ejemplo, si estamos trabajando con dos qubits, recuérdense que un qubit es un vector de dos elementos, 0 y 1. Entonces, lo que se hace es elevarlo al valor de la cantidad de qubits, ¿no? Serían 2 elevado a 2. Entonces significa que tengo cuatro posibles estados.
que es 00011110. Esos estados es paralelismo. Eso es muy fundamental. O sea, con 2 qubits yo puedo hacer 4 operaciones paralelas. Es decir, la computación cuántica es tan eficiente, tan rápida, porque tiene un paralelismo totalmente masivo, que no se compara nada de la computación clásica, que tú tienes un bit que es 1, 0 y ya, ¿no? Pero no es totalmente paralelizable en ese componente básico, sino que se incorporan núcleos al procesador y todo ese tipo de cosas para generar paralelismo, para ir dividiendo operaciones, pero aquí no. Aquí ya en su esencia más básica, en la cantidad de qubits que ocupemos, ese valor va incrementando y al final es 2 elevado a n, así que imagínate el paralelismo que podemos tener. Si lo elevamos simplemente a 2 elevado a 50, la cantidad de qubits que actualmente tienen los computadores cuánticos creo que están en 60. Eso significaría que la cantidad de estados que puede obtener es 2 elevado a 60, así que es un número enorme. Todos los qubits en sí aplican paralelismo, así que es enorme la potencia que tiene. Pero esta gran potencia que podemos apreciar por el paralelismo que se pueden hacer a estas operaciones a nivel más básico, después estas lógicas cuánticas, contiene un problema, un grave problema, que son los errores de corrección. Los estados tienen que tener, hay ciertas operaciones que como también trabajan con ciertas probabilidades, mientras más qubits se van añadiendo, más estados van apareciendo, ¿no? O la potencia va aumentando. Eso, la coordinación interna se hace mucho más complicada y hay muchos errores. Entonces esos errores se tienen que ir corrigiendo. Actualmente creo que hay algunos ordenadores cuánticos que hasta con 40 qubits están libres de errores, pero más allá tienen que empezar a aplicar algoritmos más sofisticados para tratar de corregir. Pero actualmente no hay un algoritmo o algún procedimiento que pueda eh, tratar de dar solución a ese problema. Y ese es uno de los problemas principales porque todavía no han incrementado los qubits en los computadores cuánticos. Solamente hay 60. De hecho, algunos matemáticos que son más escépticos dicen que eso es imposible. Es imposible obtener millones de qubits, por ejemplo, funcionando sin errores. Eso está por verse, pero en general, para que se hagan una idea, los problemas, por ejemplo, de la criptografía, del algoritmo RCA, que tiene que ver con la clave pública, con la VPN, con los emails, con la firma digital, con todos los temas de seguridad que es de comunicación a través de los navegadores, ocupa el RCA. Y el RCA, para quebrarlo con un computador cuántico se requieren a lo menos 20 millones de qubits. Así que se podrán dar cuenta que actualmente tenemos 60, 70 qubits, el mejor computador cuántico. Y para llevarlo a algo más práctico, por así decirlo, más real, como quebrar la criptografía de la computación clásica, se requieren 20 millones. Algunos, bueno, obviamente son optimistas y piensan que se va a encontrar una forma de mejorar la corrección de errores. Y se va a poder empezar a incrementar rápidamente la cantidad de qubits. Puede ser, porque al final la computación clásica también comenzó así, ¿no? Con muy poca memoria, el espacio de almacenamiento era nada, ¿no? Y hoy tenemos muchísimo más, ¿no? Pero claro, el error, ahí generalmente la computación clásica era un tema de hardware, de capacidades, de ese estilo. No era un problema de las operaciones más esenciales. Aquí son un problema de las operaciones más esenciales a nivel de qubit. Porque se vuelve un caos, es caótico, ¿no? Entonces, como no es algo no es discreto propiamente tal, sino que hay valores, probabilidad y todo tipo de cuestiones, coordinar todos los estados cuánticos para que no generen lo que pasa con los errores, los problemas de corrección al incrementar los qubits, es que en la práctica significa que cuando se crean algoritmos responde cualquier cosa, el valor es incorrecto. Básicamente es eso quiere decir, ¿no? Por eso hay que tratar de disminuir la menor cantidad de errores. Otra cuestión también interesante de
de la computación cuántica en comparación a la computación clásica es que actualmente los lenguajes de programación cuánticos son de dominio específico. Eso es interesante, porque ustedes van a ver que todos los ordenadores cuánticos son creados por una empresa particular y además son creados para resolver un problema en particular. Y de ahí nace el tema de la supremacía cuántica. La supremacía cuántica significa que han podido resolver a través de algún algoritmo cuántico un problema real comparándolo con un computador clásico. Eso es básicamente lo que significa supremacía. O sea, si hay un algoritmo en un computador clásico y yo lo llevo al computador cuántico y lo supero, bueno, que hemos podido hacer algo real, algo práctico, ¿no? Eso significa. Pero claro, todos los ordenadores cuánticos todavía no existe un estándar. Y todos sirven, cada uno es para un tipo de problema y funcionan de manera diferente. Y además, por lo mismo, tienen lenguajes de programación que son diferentes. Y cada lenguaje es de dominio específico, es decir, no es un Python, por ejemplo, que puede hacer distintos tipos de aplicaciones. Aquí solamente para una cuestión muy particular. Eso es algo al revés a lo que ocurrió con la computación clásica, que cuando aparecen los primeros lenguajes de alto nivel como Fortran, Lisp, eran generales. Y hoy en día están apareciendo en la computación clásica cada vez más lenguajes de dominio específico para un problema, por ejemplo, de negocio muy particular, que son los famosos DSL. Pero la computación cuántica es al revés. Han empezado, por así decirlo, con los DSL en búsqueda después de la generalización del lenguaje de alto nivel, que está a la espera de eso. Entonces, em, la computación cuántica servirá para algunos tipos de problemas. Todavía no se ve que haya una utilidad para todo tipo de problemas y no va a ser un reemplazo a la computación clásica. Por ejemplo, en la aplicación web o los protocolos TCP, que muchos son muy precisos, son muy fiables. No hay esta cantidad de caos de errores, ¿no? Que hay que corregir la computación cuántica. No tendría sentido hacerlo con un computador cuántico. Funciona bien con un computador clásico. Pero sí problemas matemáticos de, por ejemplo, números primos, cuestiones que son totalmente paralelizables masivamente. Con un computador cuántico seguramente va a funcionar mejor. Ya tenemos algoritmos, por ejemplo, está el algoritmo, si no me equivoco, es el de Sorge, ¿no? De Sorge, que significa que, dado una lista desordenada de números, por ejemplo, em, ¿cómo encuentras un elemento en esa lista? En la computación clásica uno sabe con la notación bit O que si el elemento se encuentra, si todos los elementos de la lista está desordenada y son todos los elementos diferentes, si yo busco un elemento y ese elemento se encuentra en la última posición de la lista, que es el peor de los casos, entonces la notación es n, ¿no? En el peor de los casos. O sea, tengo que iterar por cada uno de los elementos para encontrar el valor que estoy buscando. Bueno, eso es más rápido, más eficiente en un computador cuántico. No es n. Creo que es raíz de n. Entonces es mucho menor. Eso significa que eso es un ejemplo muy práctico de que un algoritmo cuántico funciona mucho mejor para cierto tipo de problemas, ¿no? Y es porque, claro, es raíz de n porque al final aplica una cierta paralización en la búsqueda. Y es como si nosotros tuviéramos un loop, un for, por ejemplo, de 10 elementos. Entonces uno tiene que iterar, son 10 operaciones, ¿no? De comprobación. El computador cuántico lo hace en una sola operación. Todos se van multiplicando. Entonces paraliza todo. Entonces es un ciclo. Eso es interesante. Un for básico de 100, de 1000 elementos para un computador cuántico es un ciclo, porque lo paraleliza por la cantidad de qubits. Eso no ocurre obviamente en un computador clásico, ¿no? Bueno, y corrijo, el algoritmo que busca un elemento en una lista desordenada se llama Glover. Glover algoritmo. El Sorge es el algoritmo de que factoriza los números primos, factorización. Bueno, si ustedes van a Wikipedia, se van a dar cuenta que este algoritmo funciona con el tema de una probabilidad, ¿no? Porque al final la computación cuántica en general tiene el concepto de la probabilidad
en su esencia, a través de todos estos estados. Como puede estar en muchos estados al mismo tiempo, hay una cierta probabilidad de que esté en uno u otro. Por eso es importante. Cosa que no ocurre en la computación clásica donde todo es discreto. No hay probabilidad entre medio. Es la parte más esencial. Entonces, concluyendo, yo creo que voy a dedicar a otro podcast para hablar sobre los lenguajes de programación cuántico, que hay muchos. Pero puedo adelantar que hay varios que se pueden simular. O sea, hay alguna en un computador clásico yo puedo instalar un framework y simular algoritmos cuánticos con estos lenguajes. Y otros permiten servicios como IBM, que uno puede ejecutar tu algoritmo cuántico en un computador cuántico real, ¿no? Obviamente con muchas limitaciones, pero uno puede jugar al menos con eso. Y claro, estos lenguajes son muy diferentes entre ellos, por lo mismo que mencionaba, son DSL, son de dominio específico. No hay una estructura de lenguaje estándar como las estructuras de control y las clases, todo ese tipo de cosas que conocemos en la computación clásica. Entonces, concluyendo, la computación cuántica promete mucho, pero es acotada para un cierto tipo de problemas matemáticos por ahora. No creo que va a reemplazar, no va a reemplazar obviamente a la computación clásica, eso no creo que ocurra ni siquiera en 100 años más, porque no hay una ventaja clara en hacer cosas totalmente masivamente paralelizables y con alta tasa de probabilidad de errores, que se podrían hacer mucho más simple con un computador clásico. Pero sí van a haber sistemas híbridos, eso yo creo que estoy convencido, donde uno va a poder invocar, por ejemplo, una función de tu lenguaje como Python en un computador clásico, llamar a una API que pueda estar, por ejemplo, en un computador cuántico, ¿no? Y que te responda rápidamente una operación matemática o cualquier cosa que requiera masivamente paralelismo y que sí se puede hacer a través de estas operaciones cuánticas, estos operadores de transformación y todo tipo de cuestiones cuánticas donde pueden funcionar mucho más rápido. Yo creo que se va a ir a un sistema así. Y es interesante. Lo importante ahí es aprender álgebra lineal, eh, física cuántica, menos la parte más esencial, superposición, todo ese tipo de cuestiones. Y también teoría de la computación. Igual es importante saber cómo funciona una máquina de Turing, una máquina de estado, porque hay conceptos, las transformaciones con los operadores, o sea, las operaciones matriciales de vectores, que se hace en la computación cuántica, hay ciertos circuitos de estados. Entonces uno para entender eso tiene que tener la idea de máquina de estados y también cómo funciona la computación clásica para poder comprenderlo. Eso sería por hoy. Espero que le haya interesado el tema de la computación cuántica y van a venir más episodios sobre esto, ya que es un tema muy amplio, pero interesante. Así que repito, como mencioné al principio, que tengan una feliz Navidad y que les llegue su regalo, sea cual sea. Nos vemos.